Nunca pensé que mi propia sangre pudiera herirme tanto. Mi nombre es Lucía Mendoza, y hasta hace 6 meses, creía tener la familia que cualquiera desearía. Vivíamos en Valencia, en una casa heredada de mis abuelos, cerca del mar y con el aroma a azahar que se colaba por las ventanas cada primavera. Mi hermano mayor, Javier, siempre había sido mi héroe desde pequeña. Cuando nuestros padres fallecieron en aquel accidente de coche hace 10 años, él se convirtió en mi pilar, mi consejero, mi mejor amigo. O eso creía yo. La historia comenzó a torcerse el día que nuestra tía Carmen falleció. Una mujer soltera, sin hijos, que nos quería como si fuéramos suyos. Siempre pensamos que su pequeño piso en el centro de la ciudad y sus escasos ahorros serían repartidos entre los pocos sobrinos que tenía. Nunca imaginamos que aquella mujer callada y modesta guardaba un secreto que cambiaría nuestras vidas para siempre. El día de la lectura del testamento, el despacho del notario Ramírez olía a papel viejo y a café recién hecho. Las paredes estaban cubiertas de libros y el silencio solo era interrumpido por el sonido del ventilador de techo que giraba perezosamente, intentando combatir el calor sofocante de julio. Éramos 5 personas, mi hermano Javier, yo, mis primos Miguel y Teresa, y la señora Dolores, la vecina que había cuidado de tía Carmen durante sus últimos meses. Doña Carmen Álvarez Montero deja la totalidad de sus bienes, incluyendo su patrimonio inmobiliario, sus cuentas bancarias y fondos de inversión, a su sobrina Lucía Mendoza Álvarez, leyó el notario con voz monótona, sin levantar la vista del papel. Un silencio sepulcral inundó la sala. Sentí como todas las miradas se clavaban en mí. La confusión me paralizó. ¿La totalidad? ¿A mí? No entendía nada. Hasta ese momento, desconocía que mi tía tuviera más que aquel pequeño piso y una pensión modesta. Miguel y Teresa intercambiaron miradas de sorpresa, pero fue la expresión de Javier la que me heló la sangre. Sus ojos, normalmente cálidos, se habían convertido en 2 pozos oscuros de rabia contenida. El notario siguió leyendo: esta decisión se debe a la especial relación de afecto que mantengo con mi sobrina, y al conocimiento de que sabrá hacer buen uso de mi patrimonio, fruto de las inversiones realizadas por mi difunto esposo en propiedades en toda la costa mediterránea. Solo entonces comprendí la magnitud de la herencia. Mi tía Carmen, aquella mujer que vivía con sencillez, que zurcía sus propios calcetines y que nunca había salido de España, era propietaria de más de 10 apartamentos en la costa, acciones en varias empresas nacionales y una fortuna que ascendía a varios millones de euros. Al salir del despacho, intenté hablar con Javier. Quería explicarle que no tenía ni idea, que estaba tan sorprendida como él, que por supuesto compartiríamos todo como siempre habíamos hecho. No hace falta que digas nada, me cortó con una frialdad que nunca había visto en él. Siempre fuiste la favorita de todos. La niña perfecta, la que sacaba buenas notas, la que ayudaba a la tía con la compra mientras yo trabajaba para mantenernos a los dos. Javi, por favor, sabes que no es así. Podemos dividirlo todo, no quiero que esto nos separe, supliqué, sintiendo como las lágrimas comenzaban a asomar. ¿Dividirnos? ¿Ahora? ¿Después de que has estado años manipulando a la tía a mis espaldas? No me tomes por idiota, Lucía, escupió las palabras con desprecio mientras se alejaba por la calle. Los días siguientes fueron un infierno. Javier no respondía a mis llamadas ni contestaba mis mensajes. Cuando pasé por nuestra casa, encontré que había cambiado la cerradura. Mis cosas estaban en cajas en el garaje, con una nota escueta: ya tienes dinero para alquilar tu propio palacio. No entendía nada. ¿Cómo podía pensar que yo había planeado esto? Jamás había hablado con la tía Carmen sobre herencias o dinero. Nuestra relación se basaba en tardes de merienda, en ayudarla con pequeños recados, en escuchar sus historias sobre la Valencia de posguerra mientras preparábamos juntas la paella de los domingos. Decidí instalarme temporalmente en el piso de mi tía mientras intentaba asimilar todo lo ocurrido. Era un apartamento pequeño pero acogedor, con muebles antiguos y fotos en blanco y negro por todas partes. Una tarde, mientras ordenaba sus papeles, encontré un diario escondido en el fondo de un cajón del aparador. La caligrafía temblorosa de Carmen llenaba páginas y páginas, y mi nombre aparecía repetidamente. Lo que leí me dejó sin aliento. Mi tía había sido testigo silenciosa de cómo Javier, durante años, había estado sacándole dinero con la excusa de inversiones ficticias.
Pequeñas cantidades al principio, que fueron aumentando con el tiempo. Carmen, mayor y confiada, nunca sospechó hasta que su banco le alertó de movimientos extraños. Al descubrir el engaño, decidió no confrontarlo directamente, sino cambiar su testamento para proteger su patrimonio. Lucía no sabe nada, y temo que esto la destroce, escribía en una de las últimas entradas. Pero conozco su corazón y sé que hará lo correcto. Javier necesita aprender una lección sobre la avaricia, aunque me duele ser yo quien tenga que dársela desde la tumba. El mundo se derrumbó a mi alrededor. Mi hermano, la persona en quien más confiaba, había estado estafando a nuestra anciana tía durante años. Y ahora me odiaba por algo que yo no había provocado. La ironía era demasiado cruel. Esa noche, sentada sola en el balcón del piso de mi tía, observando las luces de Valencia parpadear en la distancia, tomé una decisión. No permitiría que la última voluntad de Carmen se convirtiera en la destrucción de nuestra familia. Hablaría con Javier, le mostraría el diario, enfrentaríamos juntos la verdad y encontraríamos una forma de reparar el daño. Pero cuando al día siguiente llegué a nuestro hogar familiar con el diario en la mano y el corazón en un puño, me esperaba otra sorpresa. La casa estaba vacía. Los vecinos me dijeron que Javier había cargado su coche con maletas esa misma mañana y se había marchado sin decir a dónde iba. Sobre la mesa del comedor, encontré los papeles de venta de la casa firmados por él, como único propietario legal después de reorganizar la herencia de nuestros padres. Mi hermano no solo me había excluido de su vida, había vendido nuestro hogar familiar sin consultarme. La traición era completa. Y mientras las lágrimas corrían por mi rostro en aquella casa ya vacía de recuerdos, comprendí que el dinero no solo había corrompido a Javier, había destruido los cimientos de lo que una vez fue una familia unida. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. Con Javier desaparecido, me vi obligada a enfrentar sola la gestión de la inesperada herencia. El abogado de mi tía, don Enrique Salas, un hombre mayor de gafas redondas y modales pausados, me ayudó a navegar por el complicado laberinto burocrático. Cada reunión revelaba un nuevo secreto, una nueva propiedad, una nueva cuenta bancaria que aumentaba la dimensión de la fortuna que Carmen había acumulado silenciosamente durante décadas. Tu tía era una mujer extraordinariamente inteligente, me explicó don Enrique mientras hojeaba documentos en su despacho de la calle Colón. Su marido, tu tío Rafael, comenzó comprando un pequeño apartamento en Benidorm en los años 60, cuando nadie apostaba por el turismo. Después fueron añadiendo propiedades durante el boom inmobiliario. Carmen nunca quiso presumir de su riqueza. Decía que el dinero ostentoso traía problemas y envidias. Cuánta razón tenía. El dinero había destruido lo único realmente valioso que yo poseía, mi relación con Javier. Intenté localizarlo durante semanas. Llamé a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, incluso a antiguas novias. Nadie sabía nada, o al menos eso decían. Finalmente, Marcos, su mejor amigo desde la universidad, me confesó entre susurros en una cafetería del barrio del Carmen que Javier se había ido a Sudamérica, posiblemente a Argentina, donde teníamos un primo lejano. Está muy dolido, Lucía, dijo Marcos, evitando mirarme directamente. Dice cosas que nunca pensé que diría sobre ti. ¿Qué tipo de cosas?, insistí, aunque en el fondo no quería saberlo. Marcos removió su café incómodo. Dice que llevas años planeándolo, que te hacías la buena con la tía mientras él trabajaba para mantenerte. Que incluso le hiciste creer a Carmen que él le robaba dinero. El mundo se detuvo un instante. ¿Javier había invertido la realidad de esa manera? ¿Realmente creía que yo había sido capaz de manipular a nuestra tía contra él? ¿O era simplemente su forma de justificar lo que había hecho? Marcos, sabes que eso no es verdad, dije con un hilo de voz. Tengo el diario de Carmen. Javier le estuvo sacando dinero durante años. No sé qué creer, Lucía, respondió, levantándose para marcharse. Solo sé que mi amigo está destrozado y se ha ido muy lejos para empezar de cero. Esa conversación me dejó un sabor amargo. ¿Cuántas personas más creían la versión de Javier? ¿Cuántos amigos comunes, cuántos familiares pensaban ahora que yo era una manipuladora codiciosa? Intentando distraerme de estos pensamientos, me sumergí en la tarea de conocer mejor las propiedades que había heredado.
Visité apartamentos en Benidorm, Denia, Alicante y Torrevieja. Pequeños oasis frente al mar que habían ido acumulando valor con los años. Algunos estaban alquilados a familias que llevaban décadas viviendo allí con rentas antiguas. Otros permanecían vacíos, esperando turistas que nunca llegaron después de la crisis. Fue durante una de estas visitas, en un pequeño apartamento de Cullera, cuando encontré algo que me dejó sin aliento. Revisando un viejo armario, descubrí una caja de zapatos llena de fotografías antiguas. Entre ellas, había varias de Javier y Carmen juntos en lo que parecía ser la inauguración de un negocio. Mi hermano sonreía ampliamente junto a nuestra tía, cortando una cinta roja frente a lo que parecía ser una tienda llamada Menaje Mendoza. Nunca había oído hablar de ese negocio. Javier nunca lo mencionó, y yo era demasiado pequeña cuando nuestros padres vivían para recordarlo si alguna vez se habló de ello. Intrigada, busqué más información entre los papeles de Carmen. En una carpeta etiquetada como Inversiones 1998 a 2005, encontré documentos que revelaban una verdad demoledora. Carmen había invertido una suma considerable en un negocio de artículos para el hogar que Javier quiso abrir tras terminar sus estudios. La tienda quebró apenas 2 años después, pero los documentos mostraban que mi hermano había seguido recibiendo inyecciones de capital de nuestra tía durante años, supuestamente para reflotar el negocio que, en realidad, ya había cerrado. La magnitud del engaño me golpeó como una bofetada. No se trataba de pequeñas cantidades ocasionales. Javier había estado viviendo prácticamente a costa de nuestra tía durante años, mientras a mí me hacía creer que su sueldo como comercial era lo que mantenía nuestro hogar. ¿Y qué había hecho con todo ese dinero? Por un momento, pensé en nuestro piso familiar, modesto y siempre necesitado de reparaciones. En su coche viejo, en sus quejas constantes sobre lo difícil que era llegar a fin de mes. Nada cuadraba. Revisando más papeles, encontré extractos bancarios con transferencias regulares a una cuenta en Andorra. Mi corazón se encogió. Javier no solo había estado engañando a Carmen, había estado desviando el dinero fuera de España, probablemente para evitar impuestos. Esa noche, sentada en el pequeño balcón del apartamento de Cullera, con el sonido del mar de fondo y la luna reflejándose en las aguas del Mediterráneo, lloré hasta quedarme sin lágrimas. No lloraba por la traición económica, sino por la mentira vital que había sustentado nuestra relación durante tantos años. Mientras yo le admiraba como el hermano abnegado que había sacrificado su juventud para cuidarme tras la muerte de nuestros padres, él manipulaba a nuestra tía y acumulaba un patrimonio oculto. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados pero con una determinación renovada, llamé a don Enrique. Le expliqué mi descubrimiento y le pregunté cuáles eran mis opciones legales. «Podrías denunciar por estafa», explicó con tono grave. «Hay pruebas suficientes en esos documentos». «Pero Lucía, piénsalo bien. Es tu hermano. Una denuncia así podría tener consecuencias muy serias para él». «No quiero venganza», respondí tras un largo silencio. «Solo quiero entender por qué lo hizo. Y si es posible, recuperar a mi hermano». Don Enrique asintió comprensivo. «En ese caso, quizá deberías contratar a un investigador privado para localizarlo. No para perseguirlo legalmente, sino para hablar con él, cara a cara». Seguí su consejo. Manuel Salgado, un expolicía reconvertido en detective privado, aceptó el caso. Era un hombre de pocas palabras, con una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda y unos ojos que parecían haberlo visto todo. «No será fácil si no quiere ser encontrado», me advirtió en su oficina llena de humo en un callejón del barrio de Rusafa. «Pero todo el mundo deja rastro, señorita Mendoza. Especialmente si maneja dinero». Mientras esperaba noticias del detective, decidí hacer algo constructivo con parte de la herencia. Creé una fundación en memoria de Carmen, destinada a ayudar a ancianos sin recursos. Era mi forma de honrar su memoria y de dar un propósito positivo a un dinero que solo había traído dolor a nuestra familia. 3 semanas después, Manuel me llamó. Su voz sonaba tensa al otro lado del teléfono. «He localizado a su hermano, señorita Mendoza. Está en Buenos Aires, como sospechábamos. Pero hay algo que debe saber antes de decidir contactar con él». «¿Qué ocurre?», pregunté, con un nudo en el estómago. «Su hermano no está solo.
Ha establecido una nueva identidad allí. Se hace llamar Julio Rivera, tiene documentación falsa, ha formado una familia. Está casado y tiene un hijo pequeño. El mundo se tambaleó bajo mis pies. ¿Una familia? Javier había huido para crear una vida completamente nueva, abandonó no solo a mí, sino toda su identidad anterior. Hay más, continuó Manuel, su voz cada vez más grave. El dinero que desvió durante años, lo ha invertido en negocios inmobiliarios en Argentina. Es propietario de varios edificios en Buenos Aires. Se ha construido una vida de lujo allí, mientras a usted le hacía creer que apenas llegaban a fin de mes. Me dejé caer en el sofá, incapaz de procesar tanta información. Mi hermano no era quien yo creía. Nunca lo había sido. Toda nuestra vida juntos, todos nuestros recuerdos compartidos, se basaban en una elaborada mentira. ¿Quiere que organice un viaje a Buenos Aires?, preguntó Manuel tras un largo silencio. Cerré los ojos, intentando ordenar mis pensamientos. ¿Qué ganaría confrontando a Javier? ¿Podría recuperar algo de lo perdido, o solo conseguiría abrir más heridas? No, decidí finalmente. Al menos no ahora. Necesito tiempo para asimilar todo esto. Para entender qué quiero hacer realmente. Esa noche, escribí una larga carta a Javier que no tenía intención de enviar. Volqué en ella todo mi dolor, mi confusión, mi sensación de traición. Pero también mis recuerdos felices, los momentos en que realmente habíamos sido hermanos unidos. Al terminar, la guardé en un cajón. Algún día, quizás, tendría la oportunidad de decirle todo aquello cara a cara. O quizás no. La vida, como bien había aprendido, rara vez seguía el guión que uno esperaba. El destino tiene formas extrañas de cerrar círculos. A veces, por mucho que intentemos evitar una confrontación, la vida se encarga de ponernos frente a frente con aquello que más tememos. Pasaron casi 8 meses desde que descubrí la doble vida de Javier. Durante ese tiempo, me dediqué a reorganizar mi existencia. Vendí algunos apartamentos de la costa cuyo mantenimiento era demasiado costoso, invertí en la Fundación Carmen Álvarez, y finalmente me mudé a un pequeño chalet en Leliana, a las afueras de Valencia. Necesitaba distancia de la ciudad que guardaba tantos recuerdos dolorosos. Empecé a trabajar como voluntaria en un centro de mayores, retomé viejas aficiones como la pintura y la fotografía, e incluso comencé a salir con Alejandro, un profesor de literatura que conocí en un taller de escritura. La vida, poco a poco, retomaba su curso. O eso creía yo. Una tarde de noviembre, mientras preparaba una exposición benéfica de fotografía para recaudar fondos para la fundación, recibí una llamada que me heló la sangre. «Señorita Mendoza? Soy el doctor Ferrer, del Hospital La Fe. Su hermano Javier ha sufrido un accidente. Está ingresado, en estado grave». El mundo se detuvo. Miles de preguntas se agolparon en mi mente. ¿Javier en Valencia? ¿Un accidente? ¿Cómo era posible? Debe haber un error, balbuceé. Mi hermano no está en España. El paciente llevaba su documentación, insistió el médico. Javier Mendoza Álvarez, 37 años. Ha sufrido un accidente de tráfico en la autopista. Está en cuidados intensivos y ha pedido verla. Conduje hasta el hospital como en trance. La lluvia azotaba el parabrisas, difuminando las luces de la ciudad en manchas borrosas que parecían reflejar mi estado mental. ¿Por qué había vuelto Javier? ¿Y por qué no me había contactado antes? El Hospital La Fe era un enorme complejo modernista de cristal y acero. En la recepción de urgencias, una enfermera me guió a través de pasillos interminables hasta la UCI. El olor a desinfectante y el silencio interrumpido solo por pitidos de máquinas me provocaban náuseas. «Puede pasar 5 minutos», me advirtió la enfermera. No está consciente todo el tiempo, pero ha tenido momentos de lucidez en los que ha insistido en verla. Y allí estaba. Mi hermano, mi héroe de la infancia, mi gran traición adulta, conectado a máquinas que pitaban constantemente. Su rostro estaba casi irreconocible, hinchado y amoratado. Una pierna elevada y escayolada, vendajes por todas partes. Pero era él. Después de tanto tiempo,
Era Javier quien yacía en esa cama de hospital. Me acerqué despacio, casi con miedo. ¿Qué se le dice a alguien que te ha mentido toda la vida? ¿A alguien que te abandonó y creó una identidad falsa? Para mi sorpresa, al acercarme, sus ojos se abrieron. Esos ojos que conocía tan bien, ahora enrojecidos y hundidos en un rostro destrozado. Lucía, murmuró con voz ronca. ¿Has venido? Me senté junto a la cama, incapaz de decidir si quería abrazarle o gritarle. Finalmente, solo pude preguntar, ¿qué haces aquí, Javi? ¿Qué ha pasado? Intentó moverse y una mueca de dolor cruzó su rostro. Lo he perdido todo, susurró. Otra vez. Poco a poco, entre pausas para tomar aire y momentos en que el dolor le impedía hablar, Javier me contó su historia. Sus negocios en Argentina habían ido bien al principio, pero se había asociado con gente peligrosa. Invirtió en proyectos cada vez más arriesgados hasta que todo se derrumbó. Su mujer le abandonó, llevándose a su hijo pequeño. Perseguido por deudas y amenazas, había huido de nuevo, esta vez de vuelta a España. Quería verte, confesó. Explicarte, pedirte perdón. Pero no tuve valor. Llevo 2 semanas en Valencia, siguiéndote, viendo cómo has reconstruido tu vida sin mí. Iba a marcharme sin decirte nada cuando, el accidente. Una parte de mí quería creerle. Otra parte recordaba todas sus mentiras anteriores. ¿Era esta historia otra manipulación más? ¿Y qué esperabas, Javi? ¿Que te perdonara así, sin más? ¿Después de todo lo que me has hecho? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero era imposible contener años de dolor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No espero nada, Lucía. Solo quería verte una última vez. Decirte que lo siento. Que sé que no merezco tu perdón. Algo en su voz, en su mirada derrotada, me dijo que esta vez no mentía. Este no era el Javier manipulador y seguro de sí mismo que recordaba. Era un hombre destrozado por sus propias decisiones. Los médicos dicen. Tosió dolorosamente, dicen que la operación es muy arriesgada. Pero sin ella. No necesitó terminar la frase. Entendí lo que quería decir, sin esa operación, moriría. ¿Por qué me lo cuentas ahora? ¿Qué quieres de mí, Javi?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. No tengo seguro médico español, explicó con dificultad. La operación es muy cara. No te lo pediría si tuviera otra opción. Y ahí estaba. Después de todo el daño causado, después de años de mentiras, Javier volvía a mi vida para pedirme dinero. La ironía era casi dolorosa. Me levanté, necesitando distancia. ¿Sabes lo que me hiciste, Javi? No fue solo el dinero. Me robaste la confianza. Me hiciste dudar de todo y de todos. Lo sé, murmuró. Y lo pagaré el resto de mi vida, sea esta larga o corta. La enfermera entró para indicarme que debía marcharme. Javier me agarró la mano con una fuerza sorprendente para alguien en su estado. Pase lo que pase, quiero que sepas que te quise siempre, Lucía. A mi manera retorcida, pero te quise. Salí de la habitación con el corazón dividido. ¿Qué debía hacer? ¿Ayudar al hombre que me había traicionado o darle la espalda como él me la dio a mí? Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, recordando nuestra infancia, los momentos felices, como Javier me enseñó a montar en bicicleta, como me consolaba cuando tenía pesadillas tras la muerte de nuestros padres. ¿Había sido todo mentira? ¿O simplemente se había perdido en el camino, corrupto por la codicia y las malas decisiones? A las 5 de la madrugada, tomé una decisión. Llamé al hospital y hablé con el médico de guardia. Le comuniqué que me haría cargo de todos los gastos médicos de mi hermano. Es una operación muy costosa y de alto riesgo, me advirtió el doctor. Y la recuperación será larga. Lo entiendo, respondí. Pero es mi hermano. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. La operación duró más de 8 horas. Javier sobrevivió, pero quedó en coma inducido.
Los médicos no eran optimistas sobre su recuperación completa. Durante ese tiempo, investigué más sobre su vida en Argentina. Manuel, el detective, me ayudó a contactar con María, la exmujer de Javier. Confirmó gran parte de su historia, aunque añadió detalles que él había omitido: su adicción al juego, sus ausencias, su carácter cada vez más errático y paranoico. También descubrí que tenía un sobrino de 4 años, Lucas, un pequeño de ojos grandes y sonrisa tímida que solo conocía por videollamadas secretas. 3 semanas después de la operación, Javier despertó del coma. Estaba débil, confuso, pero vivo. Durante su recuperación, pasé horas junto a su cama. A veces hablábamos, otras ampliamente estábamos en silencio. Poco a poco, fuimos reconstruyendo nuestra historia, sacando a la luz verdades dolorosas. Siempre te envidié, me confesó un día. Eras la favorita de papá y mamá, la niña perfecta. Cuando murieron, sentí que tenía que ser perfecto para ti, ser el hermano que merecías. Pero nunca fue suficiente. Y luego, con tía Carmen. Podrías habérmelo dicho, le interrumpí. Podríamos haber encontrado otra solución. El orgullo es muy mal consejero, Lucía. Y el miedo a decepcionar, peor todavía. Esas conversaciones fueron curativas, aunque dolorosas. Javier no intentó justificar sus acciones, ni yo pretendí que el perdón sería fácil o inmediato. Era un proceso lento, complejo, lleno de recaídas y avances. Cuando finalmente le dieron el alta, 3 meses después del accidente, se enfrentaba a una realidad complicada. No podía caminar sin ayuda, necesitaría fisioterapia durante meses, y no tenía dónde ir. He alquilado un apartamento para ti, le dije mientras le ayudaba a subir al coche. Está cerca de mi casa, para que pueda ayudarte con la rehabilitación. Y hay una habitación extra, por si algún día Lucas viene a visitarte. Me miró con sorpresa. ¿Has hablado con María? Asentí. Tienen derecho a conocerse, Javi. Es tu hijo. El camino hacia la reconciliación sería largo. Había heridas que quizás nunca cicatrizarían del todo. Pero en ese momento, mientras conducía con mi hermano roto en el asiento del copiloto, sentí que por fin avanzábamos en la dirección correcta. La confrontación que tanto temí no había sido el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Uno en el que la verdad, por dolorosa que fuera, nos permitiría reconstruir algo auténtico sobre los escombros de lo que una vez tuvimos. La rehabilitación de Javier resultó ser un camino más largo y tortuoso de lo que cualquiera de los dos había imaginado. El apartamento que alquilé para él estaba en Rocafort, un pueblo tranquilo a solo 10 minutos en coche de mi casa en Leliana. Era un bajo con un pequeño jardín donde podía tomar el sol durante sus interminables horas de convalecencia. Las tardes mediterráneas, con ese sol suave de primavera que parecía acariciar la piel, fueron testigos silenciosos de nuestros primeros intentos de reconstruir una relación destrozada por años de mentiras. Al principio, nuestras conversaciones eran tensas, llenas de silencios incómodos y frases a medias. Yo le llevaba comida, le ayudaba con los ejercicios que le había mandado el fisioterapeuta, y me marchaba en cuanto podía, inventando excusas sobre trabajo pendiente o compromisos inexistentes. No tienes que hacer esto, Lucía, me dijo un día mientras le ayudaba a caminar con las muletas por el pasillo. Puedo contratar a alguien. ¿Con qué dinero?, respondí con más dureza de la pretendida. Además, somos familia. ¿Todavía lo somos?, preguntó con una voz tan pequeña que apenas la reconocí como suya. Me quedé paralizada, incapaz de responder. ¿Lo éramos? ¿Qué significaba realmente ser familia después de todo lo ocurrido? No lo sé, Javi, confesé finalmente. Pero estoy aquí, ¿no? Por algo será. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Lentamente, aprendimos a hablar sin herirnos, a compartir recuerdos sin que se convirtieran en armas. Javier progresaba físicamente, de las muletas pasó a un bastón, y sus sesiones de fisioterapia comenzaron a dar resultados visibles. Pero el mayor progreso estaba en nuestras almas, en cómo empezamos a sanar heridas que creíamos incurables. Una noche, mientras cenábamos paella en su jardín, yo había aprendido a cocinarla siguiendo la receta de nuestra tía Carmen, aunque nunca me quedaba igual. Javier sacó un tema que habíamos estado evitando.
¿Has vuelto a hablar con María?, preguntó, jugueteando nerviosamente con su vaso de horchata. Sí, admití. Hablamos una vez al mes. Lucas está bien. Está en primer año de colegio, le encanta dibujar y tiene una tortuga llamada Rayo. Vi cómo se le iluminaban los ojos al escuchar detalles sobre su hijo, un niño al que apenas conocía pero que llevaba su sangre. Le hablo de ti, continué. Le cuento que su papá está en España, recuperándose, y que algún día vendrá a visitarlo. ¿Y él pregunta por mí? A veces. Es pequeño, Javi. No entiende bien lo que pasó. Solo sabe que su papá tuvo que irse lejos. Javier desvió la mirada hacia el naranjo que crecía en una esquina del jardín. Las lágrimas brillaban en sus ojos, pero no llegaron a caer. He sido un desastre como hermano, como marido, como padre, como todo, murmuró. A veces me pregunto si vale la pena seguir intentándolo. Claro que vale la pena, respondí sin dudarlo. Todos cometemos errores, Javi. Algunos más grandes que otros, es verdad. Pero mientras estemos vivos, tenemos la oportunidad de arreglarlos. ¿Tú crees que María me dejaría ver a Lucas algún día? No lo sé. Pero no lo sabremos si no lo intentamos, ¿verdad? Esa conversación marcó un punto de inflexión en nuestra relación. A partir de entonces, Javier empezó a abrirse de verdad, a mostrarme partes de sí mismo que había mantenido ocultas durante años. Me contó sobre su vida en Argentina, sobre cómo el éxito inicial le había llevado a creerse invencible, a asumir riesgos cada vez mayores hasta que todo se derrumbó. El dinero es un señor cruel, reflexionó una tarde mientras revisábamos viejos álbumes de fotos. Te hace creer que eres mejor que los demás, que mereces más, que las reglas normales no se aplican a ti. Y cuando lo pierdes, te das cuenta de que solo eras un idiota más. A cambio de su sinceridad, yo le hablé de mis sentimientos tras su marcha, de cómo me había sentido traicionada, abandonada, confundida. Le conté sobre la Fundación Carmen Álvarez, sobre mi trabajo voluntario con ancianos, sobre las pequeñas alegrías que había ido construyendo en su ausencia. Sin embargo, había un tema que seguíamos evitando, el dinero. Javier nunca preguntaba por la herencia, por cómo la estaba gestionando, ni siquiera para agradecer que hubiera pagado su operación y rehabilitación. Era como si hubiera dibujado una línea invisible alrededor de ese asunto, declarándolo territorio prohibido. Fue Alejandro, mi novio, quien finalmente me hizo ver que necesitábamos abordar también ese tema para sanar completamente. Es como una infección bajo la piel, me dijo una noche mientras cenábamos en su apartamento del centro de Valencia. Puedes ignorarla, pero seguirá ahí, creciendo, envenenando todo lo demás. Alejandro había sido mi roca durante todo este proceso. Un hombre tranquilo, de sonrisa fácil y paciencia infinita, que escuchaba mis preocupaciones sin juzgar y me ofrecía perspectivas que yo, demasiado inmersa en el drama familiar, no podía ver. ¿Y cómo lo planteo?, pregunté. No puedo simplemente llegar y decir, oye, Javi, ¿hablamos del 1.000.000 de euros que le robaste a la tía Carmen? No con esas palabras, claro, rió Alejandro. Pero quizás podrías hablarle de tus planes para la herencia, incluirle de alguna manera. No para darle control, sino para mostrarle que sigue siendo parte de tu vida, de tu familia. Sopesé sus palabras durante días. Finalmente, un domingo de mayo, decidí dar el paso. Llevé a Javier a visitar la sede de la Fundación Carmen Álvarez, un antiguo caserón rehabilitado en el barrio del Cabanyal, cerca del mar. Mientras recorríamos las salas donde ofrecíamos talleres para mayores, servicios de acompañamiento y actividades culturales, le fui explicando los proyectos en marcha, los logros conseguidos, los sueños pendientes. Es impresionante lo que has creado, Lucía, dijo cuando terminamos la visita y nos sentamos en un banco frente al mar, con el olor a salitre y el sonido de las gaviotas envolviéndonos. La tía estaría orgullosa. Me gustaría que formaras parte de esto, le dije, soltando las palabras que había estado ensayando mentalmente. No como empleado o beneficiario, sino como familia. Como hermano. Me miró con sorpresa. ¿Después de todo lo que hice? ¿Por qué? Porque la fundación lleva el nombre de Carmen, y ella te quería, a pesar de todo. Y porque creo que tienes mucho que aportar. Conoces bien el mundo de los negocios,
tienes contactos, sabes cómo funciona el sector inmobiliario. También sé cómo arruinar empresas, sonrió con amargura. Todos tenemos talentos, bromeé, y por primera vez en mucho tiempo, compartimos una risa genuina. No fue una conversación fácil. Hablamos de dinero, sí, pero también de confianza, de segundas oportunidades, de redención. Le expliqué que no podía darle acceso directo a los fondos de la fundación, que tendría que ganarse la confianza del patronato poco a poco. Él lo entendió. No quiero tu dinero, Lucía, dijo con una sinceridad que sonaba verdadera. Ya no. Solo quiero una oportunidad de hacer algo bueno, de arreglar al menos una pequeña parte del daño que he causado. Esa tarde, mientras veíamos ponerse el sol sobre el Mediterráneo, sentí que algo se cerraba y algo nuevo comenzaba. No era un final feliz de cuento de hadas. Javier seguía siendo un hombre roto, con problemas por resolver y errores que reparar. Yo seguía teniendo momentos de duda, de desconfianza. Pero estábamos allí, juntos, intentándolo. Y eso, por ahora, era suficiente. Al volver a casa esa noche, escribí un correo a María, la exmujer de Javier. Le conté sobre nuestros avances, sobre cómo estaba cambiando, sobre su deseo sincero de ser parte de la vida de Lucas. No sabía si respondería, si creería en la posibilidad de redención de un hombre que les había fallado tanto. Pero al igual que con Javier, tenía que intentarlo. El camino hacia la reconciliación era largo y estaba lleno de obstáculos. Había días buenos y días terribles, momentos de conexión profunda y momentos de distancia dolorosa. Pero paso a paso, conversación a conversación, estábamos reconstruyendo algo que creíamos perdido para siempre. No la relación idealizada que yo había imaginado, ni la dominación que él había ejercido, sino algo nuevo, más auténtico, basado en la verdad, por dura que fuera. El verano llegó a Valencia con su habitual intensidad, trayendo consigo olas de calor que convertían las tardes en largas siestas obligadas. Para sorpresa de ambos, María respondió a mi correo con una propuesta que nos dejó sin aliento. Vendría a España con Lucas durante 2 semanas en agosto. Quiero que conozca sus raíces, escribió en un mensaje cargado de cautela pero también de esperanza. Y quiero ver con mis propios ojos si Javier realmente ha cambiado. La noticia cayó como una bomba en nuestra recién encontrada rutina. Javier entró en un estado de nerviosismo que no le había visto nunca. Limpió su apartamento hasta dejarlo reluciente, compró juguetes para Lucas, incluso comenzó a tomar clases de cocina porque quería preparar platos argentinos para hacerle sentir como en casa. ¿Y si no le gustó?, me preguntaba constantemente. ¿Y si me odia por haberles abandonado? Es un niño de 4 años, Javi, le recordaba. No te odia. Solo quiere conocer a su papá. La espera se hizo interminable. Mientras tanto, la vida seguía su curso. Javier había empezado a trabajar como voluntario en la fundación 2 días por semana, ayudando con tareas administrativas y aportando ideas para la gestión de las propiedades. Era bueno ver cómo poco a poco recuperaba la confianza en sí mismo, cómo su ingenio y carisma volvían a florecer, esta vez canalizados hacia algo positivo. Un día, mientras revisábamos documentos antiguos de la tía Carmen para organizar mejor el archivo histórico de la fundación, encontramos algo inesperado. Era una carta amarillenta, escrita a mano con una caligrafía temblorosa, dirigida a mis queridos sobrinos. El sobre estaba abierto, pero dudé si debíamos leerla. ¿Crees que deberíamos?, preguntó Javier, tan inseguro como yo. Finalmente, la curiosidad pudo más. La carta era larga, escrita con la sinceridad que solo se permite quien sabe que no tendrá que enfrentar las consecuencias de sus palabras. Queridos Javier y Lucía, comenzaba. Si estáis leyendo esto, significa que ya no estoy con vosotros. Hay cosas que nunca me atreví a deciros en vida, secretos que he guardado durante décadas porque pensé que así os protegía. Ahora sé que el silencio puede hacer tanto daño como las mentiras. Lo que seguía era una revelación tras otra, verdades ocultas que explicaban muchas de las dinámicas familiares que siempre habíamos dado por sentadas. Carmen confesaba que nuestro padre, su hermano, había contraído enormes deudas de juego antes de morir. Deudas que ella había pagado en secreto para proteger su memoria y asegurar que su viuda e hijos pudieran conservar la casa familiar. Tu padre era un buen hombre, Javier,
pero tenía sus demonios, escribía Carmen. Esa adicción al juego que tantos problemas nos causó no surgió de la nada. Es un mal que ha afectado a los hombres de nuestra familia durante generaciones. Javier dejó caer la carta, visiblemente afectado. ¿Mi problema con el juego en Argentina? Es por eso que me diste tanto dinero, tía, murmuró, como si Carmen pudiera escucharle. Seguimos leyendo. Carmen revelaba que la casa donde habíamos crecido, la que Javier había vendido tras irse a Argentina, en realidad le pertenecía a ella. La había puesto a nombre de nuestro padre para evitar problemas con Hacienda décadas atrás, pero nunca había transferido la propiedad legalmente. Cuando murieron vuestros padres, continuaba la carta, no tuve valor para deciros la verdad. Javier asumió el papel de cabeza de familia con tanto orgullo que no quise quitárselo. Le dejé creer que la casa era suya, que él era quien mantenía a la familia. Ahora entendía mejor el resentimiento de Javier. Durante años había creído ser el pilar económico de nuestra pequeña familia, el responsable de mi bienestar, cuando en realidad Carmen había estado tirando de los hilos económicos desde la sombra. Pero la carta guardaba una revelación aún más impactante. Vuestra madre me hizo prometer algo antes de morir, escribía Carmen. Me hizo jurar que cuidaría especialmente de Lucía, que me aseguraría de que pudiera estudiar y tener oportunidades que ella nunca tuvo. Me pidió que guardara parte de mis ahorros específicamente para ti, Lucía. No porque te quisiera más, sino porque temía que, siendo mujer, lo tendrías más difícil en la vida. Javier, quiero que sepas que tu madre te adoraba. Pero las madres a veces toman decisiones que los hijos no comprenden. Dejé la carta sobre la mesa, sintiendo como las piezas de un rompecabezas que llevaba años intentando resolver finalmente encajaban. Por eso siempre sentí que mamá te prefería a ti, murmuró Javier, con la mirada perdida en algún punto del pasado. Porque le preocupaba más tu futuro que el mío. No era preferencia, Javi, respondí, intentando asimilar yo misma esta nueva información. Era miedo. Miedo a que yo no pudiera valerme por mí misma en un mundo que sigue siendo más duro para las mujeres. La carta terminaba con una petición: espero que cuando leáis esto, hayáis encontrado la forma de estar juntos, de ser la familia que vuestros padres hubieran querido. El dinero viene y va, pero los hermanos son para toda la vida. No permitáis que mis errores, mis secretos, mis malas decisiones os separen. Os quiero a los dos, más de lo que nunca pude expresar. Esa noche, Javier se quedó a cenar en mi casa. Alejandro se había ido a Madrid por trabajo, así que estábamos solos, como tantas veces en nuestra infancia. Cocinamos juntos una tortilla de patatas, bebimos vino de Valencia, y hablamos durante horas sobre la carta, sobre nuestros padres, sobre la tía Carmen. Todo este tiempo, reflexionó Javier mientras contemplaba su copa de vino, he culpado a todo el mundo menos a mí mismo. Culpé a papá por morir y dejarme con tanta responsabilidad, culpé a mamá por preferirte, culpé a la tía Carmen por manipularnos, te culpé a ti por ser la niña perfecta. Y yo creí durante años que eras un héroe sin defectos, admití. Luego pensé que eras un villano sin redención. ¿Y ahora? ¿Y ahora?, preguntó, con un atisbo de vulnerabilidad en su voz. Ahora creo que solo eres humano. Como yo. Como todos. Lleno de contradicciones, de miedos, de errores. Alzó su copa. Por los humanos imperfectos, entonces. Brindamos en silencio, dejando que el peso de las revelaciones se asentara lentamente entre nosotros. Los días previos a la llegada de María y Lucas fueron un torbellino de preparativos. Juntos, limpiamos mi casa de arriba abajo, preparamos la habitación de invitados, compramos comida y planeamos excursiones para enseñarles Valencia y sus alrededores. ¿Crees que debería contarle a María lo de la carta?, me preguntó Javier un día, mientras pintábamos la habitación donde dormirían. ¿Te refieres a lo de la adicción al juego de papá? Asintió. Quizás le ayude a entender por qué yo también caí en eso. La comprensión no es lo mismo que el perdón, Javi, le advertí suavemente. Que María entienda tus demonios no significa que vaya a olvidar el daño que le hiciste. Lo sé. Pero quiero ser honesto con ella. No más secretos. El día de su llegada, fuimos juntos al aeropuerto.
Javier estaba tan nervioso que se cambió de ropa 3 veces antes de salir. Llevaba en la mano un pequeño oso de peluche vestido con la camiseta de la selección española de fútbol. La espera en la terminal fue eterna. Cuando finalmente anunciaron que el vuelo de Buenos Aires había aterrizado, Javier parecía a punto de desmayarse. «Respira», le recordé, tomando su mano. «Todo irá bien». Y entonces, entre la multitud de pasajeros cansados que salían por la puerta de llegadas, los vimos. María, tan hermosa como en las fotos que había visto, con su larga melena negra y sus ojos profundos. Y a su lado, agarrado a su mano con fuerza, un pequeño de pelo rizado y mejillas sonrojadas que era la viva imagen de Javier a su edad. El tiempo pareció detenerse. Vi cómo María nos localizaba entre la gente, cómo dudaba un instante, cómo finalmente se acercaba con pasos cautelosos. Lucas se escondía parcialmente tras sus piernas, observándonos con curiosidad. «Hola, Lucía», saludó María con acento porteño, dándome 2 besos. «Gracias por todo lo que has hecho». Se volvió hacia Javier, y el aire entre ellos se cargó de emociones contradictorias, dolor, nostalgia, resentimiento, quizás incluso un atisbo de lo que alguna vez fue amor. «Hola, Javier», dijo simplemente. «Hola, María», respondió él, con la voz quebrada. Luego, agachándose para quedar a la altura de Lucas, añadió: «Hola, campeón. Soy tu papá». Lucas miró a su madre, buscando aprobación. Cuando ella asintió levemente, el niño dio un paso adelante. «¿Me has traído un regalo?», preguntó con la sinceridad brutal de los niños. Javier rió nerviosamente, entregándole el oso de peluche. «Claro que sí. Bienvenido a España». Lucas tomó el peluche, lo examinó con atención y luego, para sorpresa de todos, dio un paso más y abrazó brevemente a Javier antes de volver corriendo junto a su madre. Fue un gesto pequeño, casi insignificante para cualquier observador externo. Pero para nosotros, para nuestra familia rota que intentaba reconstruirse desde los cimientos, fue como un rayo de luz atravesando nubes de tormenta. Mientras salíamos del aeropuerto hacia el aparcamiento, con Lucas corriendo delante y María y Javier caminando a una distancia prudente, sentí que, quizás, solo quizás, los secretos familiares que habían salido a la luz no serían nuestra destrucción sino nuestra salvación. Las 2 semanas de visita pasaron volando, como sucede siempre con los buenos momentos. Lucas se adaptó a España con la facilidad de los niños, enamorándose de la horchata, de los castillos de arena en la playa de la Malvarrosa, y de los paseos en barca por la Albufera. María mantuvo al principio una distancia prudencial con Javier, limitándose a conversaciones educadas sobre Lucas y observando atentamente cada interacción entre padre e hijo. «Está evaluándome», me confesó Javier una noche, mientras María y Lucas ya dormían. «Decide si soy de fiar o no. Es normal, ¿no crees? No puede arriesgarse a que Lucas salga herido otra vez». Javier asintió, pensativo. «Lo peor es que tiene razón en desconfiar. Yo no confiaría en mí mismo después de lo que hice». Poco a poco, sin embargo, algo comenzó a cambiar. No fue un momento dramático, sino pequeños instantes que se fueron sumando. María sonriendo discretamente cuando Javier logró finalmente que Lucas se comiera todas sus verduras contándole un cuento disparatado sobre superhéroes vegetales. Javier y María compartiendo un café en la terraza al atardecer, hablando en voz baja sobre el futuro de su hijo. Los 4 visitando el Oceanographic y riendo juntos ante las payasadas de los delfines. Una tarde, mientras Lucas dormía la siesta, María me pidió que diéramos un paseo. Caminamos hacia un pequeño parque cercano a mi casa, donde nos sentamos en un banco bajo un enorme ficus que proporcionaba una sombra generosa contra el sol de agosto. «Quiero darte las gracias», dijo sin preámbulos. «Por todo lo que has hecho por Javier. Por haberme contactado. Por darnos esta oportunidad». «No tienes que agradecerme nada», respondí sinceramente. «Es mi hermano, a pesar de todo». María sonrió con cierta melancolía. «¿Sabes? Durante mucho tiempo te odié sin conocerte». La miré sorprendida. «¿A mí? ¿Por qué?» «Porque Javier siempre hablaba de ti como si fueras perfecta. La hermana brillante, la que nunca se equivocaba, la que hacía todo bien». Hizo una pausa.
Ahora entiendo que era su forma de castigarse a sí mismo, comparándose constantemente contigo. Nadie es perfecto, murmuré, pensando en todos mis propios errores, en las veces que podría haber tendido una mano a Javier y no lo hice, cegada por mi propio dolor. Lo sé ahora, asintió María. De hecho, creo que esa es la lección más importante que podemos enseñarle a Lucas, que todos cometemos errores, pero lo que importa es cómo los arreglamos. La miré con nuevo respeto. Esta mujer que había sido herida tan profundamente era capaz de ver más allá de su propio dolor, de pensar en lo que beneficiaría a su hijo a largo plazo. ¿Estás considerando? Dejé la pregunta en el aire, sin atreverme a terminarla. ¿Darle otra oportunidad a Javier como padre? Sí, respondió con firmeza. No como pareja, eso se acabó. Pero Lucas necesita a su padre, y Javier parece sinceramente arrepentido y dispuesto a cambiar. Sentí una oleada de alivio y gratitud. Eres una mujer extraordinaria, María. No, solo soy una madre que quiere lo mejor para su hijo, sonrió, restándole importancia. Además, Lucas está loco por España. No ha parado de preguntar cuándo vamos a volver. ¿Volver? María me miró con ojos brillantes. He estado pensando. Mi trabajo como traductora puedo hacerlo desde cualquier lugar. Y la educación pública aquí es excelente, según me has contado. Quizás podríamos pasar una temporada en Valencia, para que Lucas pueda estar cerca de su padre mientras vemos cómo funciona todo esto. La abracé impulsivamente, algo que no suelo hacer con gente que apenas conozco. Pero en ese momento, María no era una extraña, era familia, en el sentido más profundo de la palabra. El último día de su visita, organizamos una pequeña fiesta de despedida en el jardín de Javier. Alejandro preparó una paella auténtica, había aprendido de su abuela valenciana, yo hice una tarta de naranja con almendras, y Javier se encargó de la sangría y la música. Invitamos a algunos vecinos y a los compañeros de la fundación que habían conocido a María y Lucas durante su estancia. Mientras los niños correteaban por el jardín y los adultos conversaban en pequeños grupos, me encontré observando a Javier. Estaba sentado en las escaleras del porche, con Lucas en sus rodillas, mostrándole algo en un libro de fotografías de Valencia. Su rostro resplandecía con una felicidad que no le había visto en años, quizás nunca. Es increíble cómo cambia la gente, ¿verdad?, comentó Alejandro, apareciendo a mi lado y siguiendo mi mirada. ¿Tú crees que la gente cambia de verdad?, pregunté, aún con dudas después de todo lo vivido. Alejandro lo pensó un momento. Creo que no cambiamos nuestra esencia, pero sí nuestras prioridades, nuestras formas de ver el mundo. Tu hermano sigue siendo intenso, apasionado, a veces impulsivo. Pero ahora esas cualidades las dirige hacia cosas que realmente importan, no hacia la autodestrucción. Como siempre, Alejandro tenía una forma de poner en palabras exactamente lo que yo sentía pero no sabía expresar. La fiesta terminó tarde, con Lucas dormido en brazos de Javier y llevado suavemente hasta su cama. María anunció oficialmente a todos que volverían a Valencia antes de Navidad, para instalarse al menos un año. La noticia fue recibida con alegría general y brindis con cava valenciano. Cuando todos se marcharon, Javier, María, Alejandro y yo nos quedamos recogiendo en un silencio cómodo, como si lleváramos años haciéndolo juntos. ¿Sabes qué estaba pensando?, dijo de pronto Javier, mientras apilaba platos. La tía Carmen estaría encantada de ver esto. A todos nosotros, juntos, empezando de nuevo. Seguro que sí, sonreí, pensando en nuestra tía y en todos los secretos que se había llevado a la tumba, pero también en la sabiduría que había intentado transmitirnos a su manera imperfecta. Esa noche, al volver a casa con Alejandro, me detuve un momento en el jardín para mirar las estrellas. El cielo de Valencia nunca es completamente oscuro, pero aún así, algunas estrellas lograban brillar con fuerza sobre el manto anaranjado de la contaminación lumínica. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro, abrazándome por detrás. En lo extraña que es la vida, respondí. Hace un año, creía que había perdido a mi hermano para siempre. Pensaba que solo me quedaban los recuerdos y el rencor. Y ahora tienes una familia más grande, completó él, besando mi mejilla. Sí, sonreí. Aunque nada convencional. Las mejores familias nunca lo son. 2 meses después,
María y Lucas regresaron tal como habían prometido. Alquilaron un pequeño apartamento cerca de Javier, y Lucas comenzó el colegio en Valencia. Yo seguí con mi trabajo en la fundación, que cada vez crecía más, ampliando programas y llegando a más ancianos necesitados. Javier, sorprendentemente, descubrió una vocación inesperada como gestor cultural y comenzó a organizar eventos para los mayores de la fundación, desde talleres de escritura hasta excursiones a lugares históricos. Fue en uno de esos eventos, una visita al Museo de Bellas Artes, donde Javier conoció a Elena, una restauradora de arte con una sonrisa luminosa y un carácter tranquilo que parecía complementar perfectamente su intensidad. Comenzaron a salir, primero como amigos, luego como algo más. Elena aceptó con naturalidad la complicada situación familiar, integrándose en nuestras cenas dominicales y ganándose rápidamente el cariño de Lucas. Alejandro me propuso matrimonio en Navidad, bajo las luces de la plaza del ayuntamiento. Dije que sí sin dudarlo. La boda se celebraría en primavera, en una pequeña masía en el interior de Valencia, con solo nuestros seres queridos más cercanos. Una tarde de enero, mientras Alejandro y yo revisábamos posibles invitaciones de boda, Javier me llamó con una voz extraña, entre emocionada y nerviosa. «Lucía, ¿podéis venir a casa esta noche? Quiero contaros algo importante». Esa noche, reunidos en torno a la mesa del comedor de Javier, con una botella de vino reserva que había guardado para ocasiones especiales, mi hermano nos dio la noticia: Elena estaba embarazada. Serían padres en verano. «Sé que es pronto», dijo, con una mezcla de felicidad y miedo en los ojos. Pero a nuestras edades, no queríamos esperar demasiado. Todos le felicitamos efusivamente. María, que había desarrollado una sincera amistad con Elena, fue la primera en abrazarla. Lucas estaba emocionado ante la perspectiva de tener un primo. Más tarde, mientras ayudaba a Javier a servir el postre en la cocina, me miró con ojos brillantes. «Tengo miedo, Lucía», confesó en voz baja. «¿Y si soy tan mal padre como lo fui con Lucas?». Le puse una mano en el hombro. «Serás el padre que decidas ser, Javi. Ninguno de nosotros está condenado a repetir los errores del pasado. A veces siento que no merezco tanta felicidad, después de todo el daño que causé». «La vida no se trata de lo que merecemos», respondí, pensando en todas las vueltas que habíamos dado para llegar hasta aquí. «Se trata de lo que hacemos con las oportunidades que nos da. Y tú has decidido hacer algo bueno con la tuya». Volvimos al comedor, donde Elena mostraba a María posibles nombres para el bebé en su teléfono. Alejandro y Lucas construían algo con servilletas de papel, y el aire estaba lleno de risas y planes de futuro. Observando la escena, pensé en cómo nuestra familia se había transformado. No era la familia perfecta con la que había soñado de niña, ni la que había temido en mis peores pesadillas de adulta. Era algo inesperado, complejo, a veces difícil, pero profundamente real. Habíamos pasado por la traición, el descubrimiento doloroso, la confrontación, la lenta reconciliación, la revelación de secretos familiares. Y aquí estábamos, en un nuevo comienzo, tejiendo con hilos viejos y nuevos un tapiz que ya no buscaba la perfección, sino la autenticidad. Y eso, pensé mientras Javier me guiñaba un ojo desde el otro lado de la mesa, era quizás el verdadero significado de ser familia.